Muy buenas tardes, compañeros lasallanos. Hoy tengo una entrevista muy especial con un ex compañero que vive en Inglaterra. Así que vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a tocar diferentes temas sobre cómo es vivir en un país europeo. Y va a ser una entrevista que les prometo que les va a gustar mucho. Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giovanni? Qué gusto tan grande. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Dinos, ¿desde qué año te estudiaste en el Colegio de San José? Bueno, yo estudié básicamente la primaria hasta el primer curso en el San José. Oh, No recuerdo el año con exactitud, pero obviamente comencé de preparatorio a los 5 años. Debe haber sido año 84, 85, me imagino. Eh, lo cual, en esa época de la primaria, uno siempre va aprendiendo ciertas cosas. Muy importante la cuestión disciplinaria del colegio, las cosas como manejaban los hermanos de las escuelas cristianas. Estaba el hermano Marcos en aquella época de director de la primaria. Y bueno, yo le di algunos dolores de cabeza en la primaria a los profesores también. ok. Dinos tu nombre completo, por favor, para tus compañeros que te están viendo. Julio César Guzmán Lanata. Ok, perfecto. Sí. Y bueno, y recuerdo tanto, ¿no? En esos cursos que eran sumamente numerosos, de 50 o más chicos en una clase, realmente la pasaba muy divertido. Y conociendo muchos compañeros, en los recreos era una locura, todos jugando pelota, ahí si no había pelota con una botella de Tampico aplastada, y ahí nos poníamos a jugar. Ah, qué bien. Tienes buenos recuerdos del colegio. Sí, unos lindos recuerdos, la verdad. Y posteriormente, después, obviamente, ya de la época colegial, regresé al San José como docente. Ah, Fui qué bien. docente del colegio 10 años. Ah, bueno. Regresé en el año 2000, me parece, porque yo viví en Inglaterra, estuve un año, antes era deportista. ¿Okay? Ok. Entonces, estuve en un par de selecciones juveniles de fútbol de Ecuador y me salió una oportunidad para venir a hacer pruebas acá al Reino Unido. Entonces vine acá. Ok. En el año 99 estuve como en un tour en varios equipos, todos de primera división, no de Premier League. Ok. De lo que recuerdo estaba Wimbledon, Halifax, Fulham, bueno, entre otros. ¿Qué materia enseñaste en el colegio? De inglés. Ah, Inglés. ok. Ah, Sí, sí. perfecto. Ok. Yo era jovencito, tenía 19, 20 años, no tenía más. ¿O sí, no? Ah, qué bien. Entonces, Entonces, ¿de qué año te mudaste a Inglaterra? en el año 99, o sea, vine en el 99, estuve Ya. prácticamente un año y estando aquí tuve un accidente en la pierna. Oh, Tuve un accidente, me quedaron unos fierros en la pierna, oh. no pude volver a jugar lamentablemente, tuve 2 reconstrucciones y me regresé al Ecuador. Entonces, al regresarme al Ecuador, yo estaba en una fiesta familiar, yo con muletas, operado, pues, ¿no? Ujú. Y estaba en la casa de un tío mío y llega un profesor del San José que se llama Rafael Galarza, que también es familiar mío. Mi gran amigo. Entonces llega mi tío Rafael y me señala y me dice, a ti es que te necesito. Y yo, bueno, ¿De qué, de qué- ¿qué de te qué me estás ayudo? hablando? Y me dice, necesito ahorita, porque él era el jefe del área de inglés en esa época, me dice, necesito un profesor de inglés, pero ahorita. Y tú estás perfecto, tienes tu inglés fresquito, por aquí, por acá. Entonces, bueno, fui al colegio, me entrevistó el hermano Adolfo, que mucho cariño lo recuerdo, hermano Adolfo Armijo. Claro que sí. No, Adolfo Noé, Armijo Garrín. Ujú. Tuve una conversación, no fue una entrevista, fue una conversación con él. Yo muy joven, como te decía, 19, 20 años, Ujú. y comencé a dar clases en octavo año, Ah, ok. que en nuestra época era primer curso. Ah, ok. Ujú.
Comienzo a dar Perfecto. clases, aprendiendo, obviamente yo sabía hablar inglés, pero no sabía la gramática en inglés, por lo cual me tuve que poner a estudiar, sacar Ah, ok. libros, bueno, en fin, ¿no? Hacer Ok. toda mi investigación del tema y comencé a enseñar. Ah, qué bien. Y la verdad que me gustó mucho. Al principio no me gustó mucho, los primeros 3 meses fueron como Claro, adaptación, pero de ahí en difícil. adelante me encantó. Hasta que te Porque adaptaste. a mitad del año se Ujú. va un profesor de inglés que daba en el bachillerato, o sea, en el Ah, diversificado en nuestra época, ujú. Wimper Barahona. Entonces el hermano Adolfo me llama y me dice, mira, se va a ir Wimper. ¿Tú crees que puedas dar en cuarto y sexto año? Y yo me quedé pensándolo porque era casi gente de mi edad, la gente de sexto curso en esa época. Claro, claro. Eran casi de mi edad, yo estaba 1 año o 2 años mayor que ellos, nada más. Ujú. Entonces, yo le dije, bueno, hermano, sí, sí, no tengo problema. Comencé a dar clases ahí. Realmente no me fue muy bien el primer año en secundaria, porque fue un año de aprendizaje realmente. Sin Claro. embargo, hice muy buenos amigos. Uno de ellos es muy probable, uno de mis alumnos de esa época, es muy probable que me venga a visitar ahora el próximo año, muy Ah, qué pronto. bien. Ah, ok. Entonces, sí, hice muy buenos amigos. Era la promoción, me parece que era la promoción 52 a la que le di clases en Ah, aquella ok. época. Muy bien. Y, y bueno, y a partir de ahí ya le comencé a coger el golpe y bueno, ahí en adelante pues cada Ya año no- fui mejorando, mejorando y me fue gustando mucho más. Entonces Ah, estuve qué 10 años bien. dando clases ahí. Y después de esos 10 años, ¿qué hiciste? Después de esos 10 años, en el 2010, el, me llamó un colegio que se llama... Ahora, lo que pasa es que yo daba clases, no solamente en San José, yo daba clases en academias de inglés, daba clases hay una escuela de negocios en Urdesa que se llama Humane, donde obviamente pues daba inglés técnico y esas cosas, ¿no? También estudiaba, aparte estudié eh, docencia para continuar dando clases, etcétera, ¿no? Claro. Ujú. Y el jefe del área de inglés en esa época, mi gran amigo también, con mucho cariño, se llama Alejandro Santos. Él, después de cierto tiempo, después de 2, 3 años de haber estado trabajando con él, dando clases ahí, me pide que le dé su carpeta porque me quería llevar a un colegio que se llama Monte Tabor, Nazaret, que queda en San Borondón. Ok. Ujú. Yo no había escuchado todavía de ese colegio, ahora es muy famoso. No había escuchado realmente mucho del colegio y me ofrecen un trabajo, qué sé yo, un mucho mejor sueldo, etcétera. Entonces, denle una oportunidad De de un cambio. progreso y me fui. Ujú. Entonces, di un año clases de inglés allá, lo cual me fue muy bien con todas las enseñanzas que había tenido en Claro. San José y con todo lo que me había enseñado el Ujú. hermano Olfo. Porque el hermano Olfo, cuando yo comencé a dar clases en el diversificado, yo era muy joven, entonces él me llamaba a la inspección, ¿no? Me decía, después de cada clase me llamaba a hacer una retroalimentación. A ver, Julio, ¿cómo te fue? Y yo, bueno, hermano, me falta esto, me falta lo de acá, el control en esto. Y él me daba sus técnicas, porque él también fue profesor de inglés. Claro, claro. Entonces él me decía, mira, cuando pase esto, pon la mano así, pon tu tono de voz así, alza la voz acá, luego bájala aquí, habla despacito, por aquí. Entonces él me daba todas estas técnicas Qué bien. extraordinarias. Increíble, ¿eh? Qué Eso bien. no se aprende en la universidad. O sea, yo tuve Claro. la suerte de tener de maestro al maestro de maestros Así es, qué bien, qué y suerte. aprendí, pero muy, muy rápido. Todas las técnicas de enseñanza, cómo manejar grupo, en qué momento levantar la voz, en qué momento hacer esto, cuándo ser firme, cuándo soltar el carrete, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión que solamente la experiencia te le da. Ah, qué bien. Y todo eso también lo llevé al Monte Tabor donde comenzar clases y bueno, me fue espectacular aplicando cada una de esas técnicas del hermano Adolfo. Del año siguiente ya me pidieron que sea coordinador, que en nuestra época era como inspector.
Entonces fui profesor de los chicos del diversificado. Básicamente lo que hacía el hermano Adolfo en el San José, lo termino haciendo yo en el Monte Tabor. Ok. Básicamente lo mismo. Ah, muy bien. Sí, y bueno, y ¿Cuándo después de eso estuve también en el Monte Tabor, estuve algunos años, 6, 7 años, no recuerdo con exactitud. Ah, ok. Ah, te quedaste de largo también ahí. Sí, me quedé ahí y mi hermano, él vino a vivir a Inglaterra y porque yo siempre le hablaba que mi sueño era siempre regresar a vivir a Inglaterra, le contaba cómo eran todas las cosas. Entonces mi hermano, cuando tuvo la oportunidad, vino a vivir a Inglaterra. Entonces él vino, yo vine acá en el año 2017, él estuvo 5 años antes Ok. que yo. No, 3 años antes que yo. Y bueno, cuando yo una vez vine con mis hijos de visita, vine con mis papás y vine con mis hijos a visitar a mi hermano. Y mi hermano en esa época trabajaba para Samsung. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué? Le iba excelentemente bien en Samsung. Él ahora había trabajado para LG también. Mm, Entonces, él trabaja para Samsung. Y bueno, fuimos a pasear por todos lados, nos fuimos a Londres, nos fuimos a Liverpool, estuvimos en Manchester, visitamos los estadios de Liverpool y de Manchester, nos fuimos a París, a Disney en París, bueno, paseamos, la pasamos hermoso. Y estando aquí, eh, porque mi hermano le iba bastante bien en su trabajo, hubo ok. una persona que me conoció, que trabaja en una mega tienda, todo que ver con estas cuestiones electrónicas, y me Ya. ofreció un trabajo. Me dice, ¿sabes qué? Mira, si tú eres hermano de Enrique, mi hermano Enrique también es exarsayano, eh, de la promoción 47, él estuvo en la promoción 47, no se graduó en San José tampoco, pero bueno, me dice, bueno, ya que tú eres hermano de Enrique, ¿qué te parece si te quedas trabajando con nosotros aquí, por allá? Pero yo fui de paseo. Entonces me ofrecen un trabajo, eh, lo cual me pareció atractivo y mi sueño es regresar a vivir en la tierra, siempre lo tuve. Ok. Entonces, Aceptaste y te regresé quedaste. nuevamente, regresé a Guayaquil primero, regresé a Ah, ok. Guayaquil, estuve aproximadamente 1 o 2 meses, Ajá. renuncié a mi trabajo y luego me vine para acá. Y feliz, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, regresar a vivir al Reino Unido. Ah, qué bien. ¿Qué año Me fue eso? encanta, en el año 2017. En 2017, ok. ¿Y cómo hiciste 2017. para arreglar los papeles allá? ¿Por el mismo trabajo los pudiste hacer? No necesitaba porque yo tengo pasaporte italiano, tengo nacionalidad italiana por el lado de la Ah, familia de mi ok. mamá. Ah, eso te ayudó muchísimo, claro. Claro, por Bueno, supuesto, ese fue mi, en esa época, porque ya vamos a hablar del Brexit antes del ahora. Brexit. Sí, Ya sí, vamos a sí, hablar fue de eso, antes del Brexit. vamos a hablar de eso, ya te salvaste. Me salvé con las completas. Entonces, Claro, claro. porque en el 2017 ya se estaba firmando toda la cuestión del Brexit. Ujú, Entonces, al Reino Unido salir de la Unión Europea, ujú. entonces ahora sí el resto necesita permisos y todo eso para poder venir a vivir o trabajar y todo eso. En Claro, esa claro. época, que fue con las completas, como te digo, fue lo último, la última partecita, cuando yo ya vine acá, todavía era tránsito libre y Claro, permisos claro. de trabajo libre y salud Ujú, incluida, etcétera, ¿no? claro. Para vamos a darle un pequeño información para los compañeros que a lo mejor no saben. En Europa está un conglomerado de 28 países que forman la Unión Europea y hay muchos que están en lista de espera porque quieren unirse a este grupo donde tienen la moneda común que es el euro, porque se apoyan mutuamente en cuanto a la economía. Entonces pueden trabajar en cualquier país que está dentro de la Unión Europea. Un francés puede trabajar en Alemania, en España, dentro de la Unión Europea no tienen ningún problema. Pero Gran Bretaña, el Reino Unido se puede decir, Claro, reunido, reunido. decidió salirse de este grupo de la Unión Europea, lo cual creó mucha controversia, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa y en el mundo entero, porque fue una decisión bastante fuerte, porque como les digo, todo el mundo quiere entrar a la Unión Europea, no salirse. Tú que estás allá, ¿nos puedes dar una información? ¿Cuál en realidad fueron los motivos que tuvieron ustedes allá en Gran Bretaña para salirse? ¿Tú estás de acuerdo con esa decisión o te pareció que era una decisión incorrecta
que les afectó a la vida a todos los residentes de allá. O sea, obviamente yo como no británico, yo estuve aquí con el pasaporte italiano, ¿no? Obviamente a mí no me convenía que haya Brexit, Claro, porque se iban a cerrar varias cosas, varias puertas. claro. O sea, yo rogaba que no se dé. Sin embargo, se terminó firmando después de meses y meses de negociaciones fallidas, etc. Así es. Ahora, el Gran Bretaña o el Reino Unido, que finalmente es lo mismo, es un grupo de 4 países. Está Irlanda del Norte, Gales, Inglaterra y Escocia. Son los países que forman el Reino Unido. Correcto. Dentro de esos 4, dentro de ese grupo, hubo países que estaban a favor y otros que estaban en contra. Por ejemplo, Escocia no quería siquiera escuchar de la cuestión del Brexit. Estuvo en contra todo el tiempo, tal es así que Escocia amenazó con salirse del Reino Unido, de Gran Bretaña, que es lo mismo, si es que se daba el Brexit, porque ellos querían seguir siendo parte de De la Unión Europea. Sí, porque no solamente es tránsito Claro, libre, comercio libre, son claro, muchas claro. cosas, ¿no? que afectan. Exacto. Claro, Ahora las importaciones ya no son tan fáciles como eran antes. Se han claro. perdido muchos productos que antes los encontrabas sin ningún problema, ya no los encuentras. Pero por el otro lado, el Reino Unido lo que decía, especialmente Inglaterra, lo que decían ellos es que ellos tenían que pagar cientos de millones de libras esterlinas periódicamente a la Unión Europea, y que ellos al salir de la Unión Europea ya no lo tenían que pagar. Entonces, toda esa cantidad de dinero se iba a redistribuir, por lo cual iba a ser mejor para la gente que vive aquí. Número uno. Número dos, al irse mucha gente, porque la gente de todos los países europeos que vivían aquí, como no sabía qué iba a pasar, ellos comenzaron a regresar a sus países. Muchísimos españoles se fueron. Mucha gente de Bulgaria, mucha gente de Croacia, etcétera, se regresaron a sus países porque no se sabía de ciencia cierta si es ¿Qué es lo que va a que, pasar? exacto, si es que íbamos a tener los mismos derechos que teníamos antes. Entonces, al irse muchísima gente, se abrieron muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, había mucha gente, muchos enfermeros y enfermeras españoles que son sumamente cotizados aquí, súper cotizados. Al Okay. irse ellos, quedaron muchos espacios y comenzó a haber falencias de enfermeros, por ejemplo. No habían Okay. suficientes. Okay. Bueno, y así un sinnúmero de cosas. Justamente en estos momentos hay un problema con transportistas. No hay transportistas. Gente que maneje camiones y buses y que transporte pues víveres, esas cosas, no hay. O sea que ya se Entonces, está notando cómo les ha afectado más bien en lugar de ayudar, porque por supuesto en que ha realidad afectado. el Claro que ha dinero que le dan afectado. a la Unión Europea yo no creo que lo vayan a distribuir en ninguna forma a los habitantes ahora. O sea, se están ahorrando sí de mandar ese dinero, esos pagos que tenían que hacer a la Unión Europea, pero no han dicho todavía dónde están ahora mandando ese dinero, distribuyendo ese No dinero. lo, O sea, no se sabe. no lo han dicho con certeza. Sin embargo, gran parte de ese dinero también se utilizó durante la pandemia, porque hemos tenido 4 cuarentenas. 4 cuarentenas, sí. 4 cuarentenas. La Les primera afectó fue bastante, ¿no? Afectó bastante. totalmente, Sí, totalmente. claro. La economía realmente fue golpeada. Entonces, la primera cuarentena duró como 4 meses. Mm. Y obviamente, por ejemplo, a mí en lo personal me afectó mucho porque yo estuve, yo antes trabajaba en Sony, en la marca de televisiones, Okay. ¿ya? Entonces, trabajé para Sony como 2 años y medio. Y LG Electronics, también la marca de televisores, me da una oferta de trabajo con mejor sueldo, etcétera. Entonces, renuncio en Sony y comienzo a trabajar para LG.
recuerdo tanto, mi último día de trabajo fue para Sony el 10 de febrero, el 10 de febrero del 2020. Ah, justo antes de la pandemia. Y comencé a trabajar para LG el 14 de febrero de 2020, 4 días después. Y la primera cuarentena se dio los primeros días de marzo. Ah, O a mediados de marzo, por ahí fue. Mediados de marzo, claro. Mediados de marzo. Entonces, imagínate. Eras el más nuevo de la empresa. No tenía ni un mes a la casa, cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el gobierno ayudaba a la gente que vivía aquí? El gobierno te pagaba el 80% de tu salario, Okay. de lo que habías ganado en el año. Correcto. Entonces, yo al tener trabajo nuevo, era borrón y cuenta nueva. Oh, sí. Eso te afectó muchísimo. Me afectó. Entonces, el gobierno me hizo el cálculo de mi sueldo de lo que había trabajado en ese primer mes. Y de ahí me dieron el 80% de eso. Entonces, realmente la pasamos muy mal. Claro, por eso teníamos ahorros, etcétera, pero todo eso se nos fue. Claro. Entonces, porque mucho tiempo sin trabajar. Sí, entonces una forma de cómo calcularon toda esta cuestión claro. es muy difícil de explicar. Claro, Sin porque embargo, lo normal hubiera sido que te calcularan del año anterior, no del mes anterior. O sea, exactamente. No tiene sentido. Como tuve nuevo empleador, hicieron el cálculo con ese empleador. Entonces, bueno, luego entramos a trabajar después de 4 meses. Ahí nuevamente a tratar de mejorar la situación, y luego viene una segunda cuarentena, el lockdown que le dicen aquí, segunda cuarentena. Nuevamente, la segunda cuarentena por suerte no duró mucho. Me parece que la segunda cuarentena duró 2 meses. Entonces, bueno, 2 meses lo pudimos sacar adelante, sin problema. Luego, seguimos y hubo una tercera cuarentena que duró 1 mes. La sacamos adelante 1 mes, bueno, no hay ningún problema. Y luego vino una cuarta cuarentena que duró nuevamente 4 meses. Y larga la también. misma situación de antes. ¿Ya para eso te habías quedado sin trabajo? ¿O No, nunca me quedé sin trabajo. Ok. Seguí trabajando para el G. De hecho, sigo trabajando para el G. Ok, qué bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Entonces, el G no votó a nadie, como sí pasó en otras empresas. Y obviamente yo seguía recibiendo este 80% del 50%. No sé cómo explicarlo. El primer salario, increíble. Sí, una locura. Te tocó bastante duro. Entonces, nos tocó bastante duro. Por suerte, mi esposa trabaja en un supermercado muy famoso que se llama Asda, que es la cadena más grande de supermercados del Reino Unido. Y obviamente en cuarentena lo que más se vendían era víveres y estas cosas, ¿no? Entonces ella trabajó todo el tiempo. Entonces ahí nos logramos mantener y balancear el asunto. Qué bien, qué bien. Y ahora que ya nuevamente regresé al trabajo, pues ya estamos ahí ya mucho mejor, pues, ¿no?